Buenos días, soy Hernán Escapucio, CEO de Agile Content. Esta es una presentación corporativa, coincidiendo con la presentación de resultados y la actualización a mayo del 2020, donde como principal novedad veréis que hay una operación corporativa, como hemos comunicado al mercado, hemos hecho una OPA exitosa sobre la empresa sueca Edgeware y hemos consolidado un perímetro donde además del crecimiento orgánico hemos conseguido, digamos, que hacer un proceso de consolidación que estamos viendo con espacio de crecimiento en Europa. En el ámbito específico donde nosotros nos movemos, somos una empresa de tecnología, de software, que opera en el sector de la televisión por Internet, lo que se llama el OTT, o Over the Top, que es un espacio que está creciendo, es un espacio que en la pandemia ha generado un montón de adeptos, es una tendencia de fondo que se ha ido consolidando con básicamente un cambio de hábito de consumo. Y en Europa hay muchas empresas tecnológicas de un tamaño, está un mercado muy fragmentado y esto es una operación que es el inicio de un proceso de consolidación en el que queremos tener un papel activo, ¿no? Yendo a la presentación, básicamente vamos a hacer un repaso de los resultados del 2020, la evolución del negocio, cuáles son las palancas de crecimiento que hemos tenido. Recientemente hemos hecho otra operación, es decir, de menor calado, pero también significativa, como Font Technologies, que es un hecho posterior a las cuentas que hemos anunciado al mercado hace poco. Y hemos hecho un refuerzo importante del equipo directivo, fruto también de la incorporación de talento que viene de estas adquisiciones y incorporación de gente que viene de la industria, ¿no? De grandes empresas tecnológicas o de otros agentes en la cadena de valor. Y por último, resaltar, digamos, cuáles son los drivers de crecimiento, cuáles son las palancas, digamos, que tenemos para seguir continuando con nuestro plan de negocio y el valor que esperamos generar en el mercado. Yendo primero, ante todo, al resultado del 2020, es un resultado con un crecimiento orgánico, como decía, importante. Ha habido un 72%, pasando de 11 millones a 18 millones y medio por la parte orgánica, que básicamente se debe al impulso que han tenido los modelos de negocio B2B2C, con Agile TV en la cabeza, que para quien ha seguido la empresa presupone, digamos, un cambio importante en la manera de relacionarnos con el sector. Nosotros tenemos una gran experiencia en trabajar con empresas de telco y de media desde hace muchos años. Somos un player tecnológico relevante, respetado, con mucha presencia en el mercado. Pero en los últimos 2-3 años hemos movido nuestro negocio hacia un papel más relevante en lo que es la asunción de responsabilidades en la operación del negocio de Pay TV, ¿no? Como con algunos players como Personal en Argentina, como Más Móvil en España. Y este tipo de modelos en los que Agile asume la externalización de la televisión, de toda la televisión por Internet, que es básicamente hoy la manera de consumir televisión para hacer de companion a las ofertas de fibra, a las ofertas convergentes. Esto es algo que tiene mucho más recorrido que un papel de proveedor tecnológico, digamos, ¿no? Y esto es una de las razones por las cuales hemos tenido un crecimiento importantísimo, acorde al crecimiento del número de suscriptores y a la evolución del negocio, ¿no? En paralelo, digamos, la incorporación de Edgeware. Edgeware es una empresa que opera en un sector complementario al nuestro. Bueno, opera en nuestro mismo vertical, pero con una tecnología adyacente a nuestro, complementaria, que es parte también de una integración vertical como proveedor de tecnologías de Agile TV, y es un matching bastante claro de generación de valor entre lo que es una complementariedad geográfica, equipo muy especializado en el mismo sector, una base de clientes sobre los que se puede hacer cross-selling, que sobre todo es muy fuerte en el norte de Europa, pero también con una presencia en Estados Unidos y en Asia con clientes destacados en China, por ejemplo. Esta operación es una operación que la hemos culminado con éxito. Hemos lanzado, digamos, con las reglas del takeover en Nasdaq de Estocolmo, y ya en diciembre de 2020, digamos, completamos más del 90% de la adquisición, que era la condición que habíamos puesto para poder hacer un delisting y un squeeze out, procesos en los que hemos ido avanzando. Es decir, la empresa no tenía sentido que esté cotizada allí. Y en diciembre del 2020 se incorporaron a las cuentas de la compañía. Ya estamos operando plenamente integrados. Después de 90-100 días pasados hemos alcanzado ya el 70% de las sinergias de coste previstas, y los números de las cuentas del 2020 reflejan esos 2 millones aproximadamente de diciembre, que son frutos ya de la adquisición, ¿no? Con un perímetro bastante mayor al que teníamos antes, y básicamente el tamaño que tiene ahora la compañía es un tamaño bastante mayor, básicamente duplicando el tamaño, porque es una empresa más o menos equivalente, ¿no? Con lo cual estamos camino a volver a duplicar el negocio, una parte en orgánico y una parte en inorgánico, y realmente una transformación que ha comenzado
hace unos años y que hoy se está materializando, ¿no? Esto implica un crecimiento, sobre todo importante en lo que es la presencia en el sector. Nosotros, insisto, somos empresas, es decir, muy focalizadas y muy especialistas, muy verticales, tanto Agile, la tecnología Agile como proveedor de tecnología en el ámbito de las plataformas de OTT, las plataformas de vídeo como Edgeware en la parte más de distribución, lo que se llama la CDN, el delivery de estos vídeos como uno de los dos componentes principales, digamos, del negocio OTT. Somos dos players top 3 en nuestros mercados, top 10 globales, y juntos tenemos más de 200 clientes y soportamos a 17 de las 50 operadoras de telecomunicaciones, que son players grandes como Telefónica, como América Móvil, como AT&T, como Vodafone, como Deutsche Telekom, como SFR, como KPN. Sí, de las grandes operadoras de telecomunicaciones, muchas trabajan con nosotros y servimos conjuntamente a más de 40 millones de hogares con broadband. Esto es, familias que tienen conectividad a Internet, banda ancha, fibra, que tienen servicios de televisión con alguna de nuestros componentes, ¿no? En diferentes geografías. Y esto es una magnitud relevante para la industria. No hay tantos players que empiecen a tener estas cifras. Nosotros creemos que vamos consolidando ya una alternativa que puede hacer frente a un proceso completo de end-to-end de externalización, y el tamaño refleja, digamos, la capacidad que podemos tener de darle confianza a un operador relevante que confía en nosotros para externalizar la televisión, ¿no? Con la operación de FON esto se incrementa, incrementamos más número de clientes que se llama Tier 1, que son las telcos de primer nivel, como Deutsche Telekom, como SFR, como Telstra en Australia, y hemos incrementado esta cifra de 40 millones a 52, ¿no? Si seguimos tratando de tener una huella mayor y, sobre todo, una de las principales razones del sentido de las operaciones corporativas tiene que ver con el cross-selling, ¿no? Con la capacidad de venderle a los mismos clientes, o esa base más grande de clientes, productos cruzados, ¿no? Seguimos haciendo unas inversiones importantes en I+D, que básicamente nos podemos estar en una buena situación a nuestro criterio, que es incrementar el valor absoluto. Hemos incrementado en un 50% la inversión en I+D sobre el año pasado, pero al mismo tiempo nuestro P&L, que tiene otro tamaño, bajamos del 22 al 18, ¿no? Con lo cual, básicamente, avala nuestro modelo de crecimiento. Si bien es cierto que en estos años seguimos invirtiendo bastante en lo que es la consolidación del producto, mejorando las capacidades competitivas, generando valor diferencial y siendo capaces de ir posicionándonos en la parte alta de la tabla, al mismo tiempo en el P&L se va viendo cómo se va optimizando progresivamente el modelo, porque es un poco de las virtudes del software, ¿no? Que al final desarrollas una vez y puedes utilizarlo en múltiples instancias, en múltiples clientes, en múltiples geografías, ¿no? Con lo cual, a pesar de ese esfuerzo inversor mayor, es decir, tener más capacidad frente a otros competidores, en el P&L, digamos, el R&D pesa menos, porque al final, digamos, en un negocio más grande, es decir, puedes ir optimizando y generando más bottom lines gracias a esa ecuación, ¿no? En este año ha habido una serie de extraordinarios, ha habido un programa de incentivos que no afecta al cash, que son acciones de la compañía, tal como se había anunciado al mercado hace tiempo. Están los gastos específicos, son puntuales y extraordinarios de la OPA, y eso ha determinado que el EBITDA no haya crecido todo lo que podía haber crecido, porque justamente descontando estos dos factores, ¿no? Pero, en cualquier caso, el EBITDA ha seguido creciendo, digamos, con estos extraordinarios. El EBITDA ajustado ha pasado de 2,5 millones a 3,2, ¿no? A pesar de las inversiones de I+D, como decía, ¿no? Luego, si bien a quien sigue la compañía habrá visto que son hechos relevantes comunicados al mercado con bastante detalle, pero hemos hecho una operación financiera puente para poder hacer la OPA en todo en cash. Hemos hecho una financiación puente que nos ha permitido financiar la operación y ejecutarla en tiempo y forma full cash, pero luego hemos hecho una ampliación de capital ya con los deberes hechos, con la transacción cerrada, y hemos tenido 6 veces el tramo institucional. Para un tramo de 11 millones institucional que se terminó en diciembre, hemos recibido un libro con órdenes por 65 millones, que es una señal del apetito inversor por la compañía, de la confianza en el proyecto y, bueno, progresivamente, digamos, dentro de un valor que va ganando liquidez, que va mejorando los ratios, vamos teniendo una base de accionistas cada vez más relevante, con más de 1.200 accionistas y, bueno, todo esto es un crecimiento progresivo de la compañía en la línea de lo marcado, ¿no? En enero hicimos el segundo tramo de ampliación para los minoristas de 5 millones más
que, bueno, básicamente con esto completamos las ampliaciones de capital para determinar un modelo donde nos hemos apalancado temporalmente en un bridge y finalmente, digamos, hemos saldado con equity lo que es ampliación, pero que en un modelo donde hemos duplicado el tamaño con una dilución del 17%, ¿no? Que creemos que es claramente un beneficio y una generación de valor para el accionista, con lo cual, al cierre de estas operaciones, la deuda financiera, si bien a cierre de ejercicio era de 6 millones, con la ampliación que recién comentaba, estamos en una deuda financiera neta por debajo de cero, ¿no? Es decir, lo cual es una disciplina financiera que queremos mantener, si bien temporalmente vamos acudiendo a instrumentos de crédito porque nos permiten generar valor por el camino y, como ha sido el caso, ejecutar de manera desacoplada la operación corporativa de la ampliación de capital, ¿no? No generar la incertidumbre de la aceptación o no de la OPA, sino que la hemos pagado para poder ampliar capital cuando eso ya estuviera ejecutado, como ha sido el caso. Básicamente, la cifra de negocio refleja las magnitudes que comentaba, pero por destacar, básicamente somos una empresa de growth, seguimos teniendo un crecimiento importante, hemos tenido un crecimiento, como decía, 72 en orgánico, pero un 86 con ya hecho en el perímetro, y según la estimación de los analistas que vamos cumpliendo en la gama alta, este año volveremos a duplicar ya con el perímetro completo, con un full year, digamos, aquí no damos datos pro forma, son datos reales contables, lo cual básicamente vamos creciendo. Esto implica que del 18 al 21 tenemos una media de crecimiento del 80%, esto implica un ritmo alto, implica poder digerir las operaciones, reforzar el equipo directivo como estamos haciendo, pero básicamente es ratificar el modelo empresa growth que somos, que bueno, está transformando la compañía, se está transformando significativamente en pocos años, ¿no? Acorde también a una situación favorable de mercado en el que estamos en un sector que crece, estamos en un hábito de consumo que ha marcado una diferencia transformacional al sector de la televisión y al sector de las telecomunicaciones, y básicamente somos una gente que dentro de la complejidad del contexto actual puede capitalizar esa situación y generar crecimiento, ¿no? Si vamos un poco a la situación en el mercado, la realidad es que el mercado ha ido acompañando el valor. Desde la primera ronda hasta ahora, cuando éramos privados, digamos, hemos tenido en 11 años un crecimiento sostenido del 20% de media mensual durante 11 años consecutivos, con varias crisis por el camino. Y desde que hemos salido a bolsa, hemos tenido un crecimiento medio de 33% anual en los últimos 5 años, ¿no? El año pasado hemos tenido un crecimiento del 92%, realmente acorde bueno, a esta situación en la que hemos cambiado radicalmente el perímetro de la compañía, y hay más del 300% desde el IPO, ¿no? Como comentaba, ¿no? Estas son un poco las magnitudes en el valor de la acción y en el crecimiento, ¿no? Si vemos un poco los parámetros que también transmiten, digamos, la confianza inversora, la sobredemanda ha sido importante. Ya la ronda anterior habíamos tenido una sobredemanda también importante, la sobredemanda completa, incluyendo el tramo institucional, que es el que marca un poco el apetito inversor, y el de DCPs. El segundo tramo ampliado ha sido de 4,6 veces en total. La suscripción preferente, un 91% ha suscrito con derechos, digamos, frente al 57% de la ronda anterior, lo cual son todos los indicadores, muestran salud, muestran un respaldo inversor que esperamos seguir manteniendo y cumpliendo con ellos, ¿no? Cuando se ve también la ampliación del junio del 19 y la reciente ampliación de diciembre del 20, el incremento ha sido importante acorde a la transformación de la compañía, pero ha sido un 183% de diferencia en 18 meses, ¿no? Que básicamente es un ritmo fuerte de generación de valor que esperamos mantener. Y cuando uno mira la relación de la liquidez en los primeros años, bueno, un mercado con premium growth es un mercado con ciertas dificultades a la hora de generar la liquidez adecuada. En gran parte depende también de la performance de la propia empresa y del crecimiento, del tamaño, de la confianza y del trabajo que podemos estar haciendo para buscar mayor liquidez. La incorporación de más accionistas y trabajar retail y en paralelo a incorporar institucionales hace que la curva de la derecha, como veis, ya no solo que crece de manera importante, sino que el último tramo representa solo 3 meses del 2021 frente al full year de los 19 millones del año completo del 20, se comparan con 3 meses de 2021, ¿no? Y claramente vamos en una línea de
de ir incrementando la liquidez y progresivamente, como lo hemos dicho, el BM Growth es un paso intermedio en nuestra estrategia de ir a mercados mayores. No tenemos un plan concreto de cambiar al continuo en este momento, pero o sea al continuo o sea cotizar en un mercado como el Nasdaq, siempre lo hemos dicho, para nosotros el BM Growth tiene una función de acelerador, de ascensor, ¿no? No es un mercado, un fin en sí mismo, y creemos que en un periodo razonable la compañía va a cotizar en otro mercado más líquido, ¿no? Seguramente. Vamos cumpliendo con los analistas. GBC cubre el valor y ha hecho una proyección, digamos, cuando hicimos el lanzamiento de Edgeware, acorde a lo que es el nuevo perímetro de la compañía, con una proyección de números para los próximos años y un DCF para determinar el valor, con una recomendación alcista, digamos, del 45% en su momento, acorde a precios en el orden del 8,70. Estamos cumpliendo por encima de las previsiones los resultados, es decir, más de 5% por encima de lo previsto, contando el orgánico, digamos. Aquí GBC contemplaba que la operación se materializaría en enero, pero en cualquier caso, digamos, incluso descontando ese factor de Edgeware, estamos en un 72% de crecimiento frente al 64% previsto y un adjusted EBITDA de 3,2 frente a 2,9, que es otro 10% por encima de las estimaciones, ¿no? Ya llevamos un tiempo con mayor capacidad predictiva, fruto de tener un modelo de negocio recurrente y predecible que va escalando, pero con una base recurrente importante que puede ser más del 70% en nuestro caso de manera agregada. Completando, digamos, esta operación, Agile adquiere una presencia global más masiva. Tenemos históricamente una presencia bastante fuerte en lo que es el sur de Europa y Latinoamérica. Con Edgeware ganamos presencia en el norte de Europa, con una sede fuerte en Estocolmo, con presencia en Estados Unidos, presencia en Hong Kong, desarrollo de un mercado más internacional y muy complementario. Parte de las sinergias tienen que ver con esa complementariedad geográfica que nos permite expandirnos en las dos direcciones, digamos, hacer cross-selling. Y básicamente somos una empresa ya de más de 250 empleados, con más de 24 países en los que operamos, con clientes relevantes y partners, y ya digo, más de 8 millones anualizados de I+D conjunto, y conjuntamente mantenemos un perfil de growth, ¿no? Es decir, de conjunto y ya en el perímetro nuevo, ¿no? Yendo un poco a la adquisición de FON, que es una operación reciente, seguimos con la intención de ir consolidando este sector. Vemos que, como decía antes, es un sector bien atomizado, con unas posibilidades de generar más valor a la hora de ganar más tamaño y hacer una integración vertical en lo que es la operación end-to-end de una plataforma de televisión por Internet, lo que es un sector del OTT. Y FON, si bien está, es decir, un poco adyacente a este perímetro, digamos, aporta un valor que tendrá mucha relevancia en el futuro, sobre todo con el 5G, que es básicamente la experiencia del consumo de vídeo en el hogar, ¿sí? Como todos sabéis, posiblemente como usuarios, es decir, si estás viendo la televisión con la conexión de fibra y con el cable conectado a la televisión, digamos, se ve con toda la calidad que te puede ofrecer el operador, pero a la medida que tus hijos o quieres ver en un tablet en la cocina, digamos, al final, es decir, la red Wi-Fi es clave para que esa experiencia de vídeo se siga viendo bien en toda la casa, ¿no? O decir, entonces, las tecnologías de FON que ofrecen, digamos, diferentes categorías relacionadas siempre con la mejora del consumo o la compartición del consumo de Wi-Fi, para nosotros es un componente tecnológico importante que está presente en telcos de primer nivel, como Deutsche Telekom, como SFR, con muchas de las que hemos comentado, y al final nos permite hacer una operación bastante atractiva a la hora de reforzar el delivery. Si bien nosotros en cierto momento hablábamos del movimiento entre Agile y Edgeware, a la hora de Agile tiene lo que son plataformas de content management, de subscription management, básicamente en entornos cloud. Edgeware nos da un pie para ponernos dentro de la red del operador para generar la calidad dentro del delivery, de la distribución de ese vídeo para que se vea con calidad, tanto en broadband como en 5G. Y FON nos ayuda a hacer un paso más dentro del hogar. Si bien Agile TV también tiene un set-top box, una caja que se incluye donde se ve la televisión conectada al televisor, también en el Wi-Fi, con lo cual adquirimos más conocimiento de usuario, tenemos un pie en lo que se llama el Edge Computing, o sea, la capacidad de usar los dispositivos como parte de la red, y esto es un factor diferencial y competitivo. Las tres cosas juntas es una oferta
valor bastante diferencial en el mercado, que nos da un potencial de crecimiento, insisto, sobre todo en el futuro del 5G, que va a ser híbrido, ¿no? Es decir, en España tenemos muchísima fibra, no todos los países la tienen ni la tendrán. A veces el 5G en mercados emergentes será el 5G la conexión del hogar, con lo cual el Wi-Fi adquiere mayor relevancia, si cabe, ¿sí? La operación, simplemente pasar rápidamente por algunas magnitudes. Es decir, por un lado, como todos, reforzamos equipo con talento, es decir, es un equipo muy formado, muy optimizado, que conoce muy bien el sector, que opera plataformas complejas, y el CEO de Fond se ha incorporado como Chief Monetization Officer a Agile como grupo, focalizado en todo lo que son los negocios de revenue sharing de B2B2C, ¿no? El acuerdo en sí es un acuerdo que ha sido razonable para Agile, muy razonable porque representa de alguna manera una salida de cash más o menos acorde a lo que es el EBITDA generado, el Operating Free Cash Flow, de hecho, y un pago en acciones con una dilución muy razonable para nosotros, teniendo en cuenta que es un múltiplo de 3,5 veces el EBITDA. Luego hay un earnout vinculado al crecimiento del grupo, que también está variabilizado y permite alinearse con los objetivos globales del grupo y el crecimiento, ¿no? Esta operación nos aporta una base de clientes importantes, son todos Tier 1, son todos players líderes en sus mercados, y sobre todo esos 12 millones de hotspots que se llaman, o 12 millones de hogares que tienen dispositivos con nosotros y sobre los que podemos hacer cross-selling, que es parte de la ecuación, ¿no? Y al mismo tiempo un ecosistema de partners, de fabricantes, con un programa de homologación que también nos permite manejar la data de lo que son los componentes de Wi-Fi en paralelo a la información que tenemos del set-top box. Al final, este negocio es un negocio, como se llama, data-driven, que de alguna manera hay un montón de información que de los usuarios, anonimizada, protegida, pero que permite mejorar la experiencia de usuario y ofrecer ciertos modelos de negocio como el cross-selling de contenidos, digamos, la posibilidad de hacer recomendaciones, de hacer negocios publicitarios, etcétera, que son clave para los que son clave el uso de los datos, ¿no? Básicamente, todo esto no se puede hacer sin un gran equipo. Hemos hecho un refuerzo directivo importante, fruto de aprovechar el talento de las adquisiciones e incorporación de refuerzos, acorde a un plan que siempre hemos explicitado, que estamos aquí para seguir creciendo. Vemos una gran oportunidad en los años 21-23 de consolidar el modelo. Tenemos una expectativa de alcanzar un tamaño de 80 a 100 millones que creemos que es alcanzable con nuestro modelo, con una combinación de orgánico y inorgánico, y básicamente nos daría el tamaño adecuado a nuestro criterio para poder competir por grandes operaciones de externalización, que entendemos que es una de las palancas del mercado. Así como hace unos años no se veía que las torres o las infraestructuras de fibra eran core para las telcos, ahora con la aparición de Cellnex o con American Towers, claramente hay operadores que pueden generar más valor mutualizándolo o realmente compartiendo esas redes, o varias operadoras que se ponen de acuerdo entre sí, pero esa figura del operador neutro tiene sentido en el mercado, genera valor porque hay inversiones, digamos, en las empresas que lo lideran, o la posibilidad de que las telcos hagan sus propios, es decir, spin-offs, ¿no? Esto hace un tiempo era una cosa poco evidente. Era un core dentro de las operadoras de telecomunicaciones. Hoy por hoy, a nuestro entender, con la televisión está pasando lo mismo. Es prematuro, es incipiente, estamos aquí para ser de los primeros en este movimiento, pero vemos que la posibilidad de externalizar las televisiones de las telcos, como se empieza a ver, es algo que está aquí para quedarse, y nosotros queremos ser un operador que lidere este segmento, ¿no? El equipo se ha visto reforzado con, por un lado, algunas personas que vienen de Edgeware, como Johan Bolling, que es el nuevo CTO global, es decir, o Anders Westin, que ha asumido el rol de Managing Director y controla, digamos, todo lo que son los procesos de R&D, es decir, gente con muchísima experiencia en la industria, o Eric Halbert, que en un rol de consejero se mantiene también en la compañía como un nexo, es un ex Telia que conoce muy bien España porque había participado en Yoigo antes de la adquisición de MásMóvil, que conoce muy bien la industria europea, y el resto es básicamente figuras de la compañía que llevamos tiempo en Agile, pero con algunas incorporaciones relevantes, es como Nuno Carballo, que viene de Cisco, que asumió el rol de Chief Commercial Officer, la incorporación también, por otro lado, Alexander, que se incorpora como Chief Monetization Officer, proveniente de Fond,
gente que viene de la industria de telecomunicaciones, como Alexander, que viene Alexander Fernández, que viene de Vivo y de Telefónica, o Daniel Muñoz, o Raquel López, que vienen de Viacom. Luego hay otros perfiles que tienen larga trayectoria, ya están con nosotros desde hace tiempo como advisors, pero básicamente transmitir que tenemos un equipo preparado para las siguientes fases de la compañía. Hemos hecho mucho trabajo en reforzar y cubrir, digamos, las áreas necesarias para que la compañía pueda crecer y abordar esa nueva fase de crecimiento con el talento adecuado, ¿no? Por otro lado, ha habido, como hay unos hechos relevantes publicados recientemente también, una entrada de nuevos accionistas y una recomposición del consejo, acorde un poco a la evolución también de la compañía y a la necesidad también de contar con accionistas con más conocimiento vertical del sector, es decir, como básicamente es gente que viene del mundo de las telecomunicaciones, como José Poza o Agustín Checa, que se incorpora como consejero independiente y presidente de la Comisión de Auditoría para reforzar nuestra capacidad de operar en estas áreas, ¿no? Seguimos manteniendo un free float importante. El Consejo representa de manera directa e indirecta 47,5% del accionariado. Y por ir terminando, digamos, yendo un poco a las palancas de crecimiento y la robustez tecnológica, trasladar que, por un lado, en la pirámide que veis aquí, tenemos diferentes propuestas de valor en función de la intensidad. Hay modelos completos de Managed Service, como JTV, que incluyen todo. Hay otros que son en la base, que son productos que operan dentro de un ecosistema más grande, como nos pasa con Telefónica, que le proveemos el back office. Luego hay soluciones verticales en el ámbito del delivery, del video delivery y la CDN, es decir, como hacemos con Orange o con Euskaltel. Hay soluciones que son complementarias, digamos, para OTTs en el sector del media, como RTV. Y básicamente luego tenemos las soluciones más completas y más integradas con Agile TV, que tiene todo incluido como tenemos con Grupo Más Móvil. Al final, en un ejemplo como España, para que sea familiar con la audiencia, digamos, estamos en la cadena de valor, bueno, estamos en casi toda la industria, con diferentes modelos que son complementarios y compatibles, ¿no? Esto implica, desde un punto de vista más técnico, lo que es la capacidad de mutualizar la infraestructura de vídeo, como decía antes, es decir, avanzar hacia ese rol de operador neutro de vídeo, que puede haber, los players por encima pueden tener estrategias comerciales diferentes, pero nosotros lo que buscamos es ganar ese volumen para operar, digamos, ese negocio de manera más eficiente que de manera individual dentro de una telco por otra, ¿no? Hemos reforzado, digamos, el producto de Agile TV con nuevos lanzamientos de mejoras de la interface, mejoras de las funcionalidades, nuevos contenidos, más homologaciones y cumpliendo con ese papel de agregador, de realmente que todo esté ahí, es decir, que eso implica que realmente manejamos, digamos, una experiencia de usuario donde puedes saltar de la TDT a los servicios de OTT, a servicios de suscripción, a servicios de pago, a Videoclub, con Netflix, con Prime, con Disney, con todos esos contenidos disponibles bajo un solo paraguas, donde hay búsquedas universales, hay una flexibilidad en la interface para poder manejar diferentes fuentes de contenidos y darle la libertad al usuario para que elija lo que quiere tener, ¿no? Además, hemos hecho un refuerzo de relación con los players clave del mercado, como Disney, Fox, como Sony, con nuevos acuerdos de contenido que le dan más riqueza a la oferta de valor, acorde al crecimiento que ha tenido en el último año, ¿no? Y sigue siendo un factor importante la relación entre clientes y partners, y estar superando 50 millones de hogares con banda ancha, con presencia a través de más de 120 operadores de telecomunicaciones de diferentes tamaños, pero operando con más de casi 17 de las top 50, básicamente, es decir, es una presencia importante, 6 de top 10, digamos, es una confianza ya no circunstancial, sino que realmente estamos aquí para ocupar un lugar dentro de la industria, y 50 millones de hogares es una parte, si comparas con los números de Disney, bueno, se ve que es una magnitud relevante para cualquier medida, ¿no? Y esperamos seguir consolidando tanto en el sector del telco como en el sector del media, donde también contamos como marcas de primera línea, es decir, desde HBO hasta Televisión Española, Warner Music, CNN, que también son parte de la ecuación. No es para nosotros otro vertical, sino que es parte de una gente que está en el medio de una ecuación de contenidos que tiene una pata en telco y una parte en media. Y para terminar, la expansión en el mercado. Seguimos avanzando en mercado como España,
que con la incorporación de Euskaltel al acuerdo de MásMóvil, en la medida que se ejecute correctamente como está previsto, esto puede presuponer un salto cualitativo importantísimo y alcanzar nuestros objetivos que transmitíamos al mercado hace 18 meses o 2 años, de ver un mercado potencial en España de 700.000 abonados en soluciones de Pay TV, que esto implica 2 millones de personas como reach televisivo, que ya es muy relevante y posiblemente se convierta en una plataforma que tiene que estar en cualquier ecuación de cualquier proveedor de contenidos o cualquier anunciante. Y vemos que este es el recorrido que estamos haciendo en países donde tenemos presencia, como Brasil, como México, como Italia, como Colombia o Argentina, donde estamos actualmente, países donde haremos más incentivo como Portugal y sobre todo con toda la potencia que nos da el cross-selling con Edgeware y con Fon, con un foco muy grande en todo lo que es el desarrollo hacia Europa, ¿no? Esto es una foto que mantenemos, que es la foto que teníamos previo a todas estas adquisiciones, o sea, es una foto hasta noviembre, y vamos cumpliendo, vamos haciendo sobre esto una segunda capa que nos permite ir más lejos gracias a ese cross-selling y ese potencial presencia internacional. Pues estamos a disposición para cualquier pregunta y cualquier aclaración a continuación. Muchas gracias. Bueno, contestamos algunas de las preguntas que nos han llegado. Es básicamente relacionado con las palancas de crecimiento del año pasado y las del futuro, ¿no? Respecto a este tema, diría que nosotros estamos en un sector que crece, ante todo, es un sector que ha demostrado que hay un cambio importante en el hábito de consumo, se consume contenido on demand, se consume televisión a través de medios digitales, a través de Internet, y esto está para quedarse y en todas las franjas de edad, en todas las poblaciones, en todos los poderes adquisitivos. Al final, es decir, ya es algo masivo en todos lados, es algo que está para quedarse, que tiene una trayectoria en los últimos 4 años de crecimiento, hacia adelante sigue teniendo un crecimiento potencial enorme. Y nosotros estamos en una tesis que se ve, por ejemplo, en el modelo de value for money como estrategia de valor con la que sincronizan muchos players del mercado a la hora de encontrar una ecuación razonable, no tanto ir a las gamas altas del mercado donde puedes ofrecer una solución de Pay TV por 100 euros o que pueda tener 150 canales, de los cuales no necesariamente los ves todos, más bien ves una parte. En cambio, nuestra apuesta es más un entry level, un buen companion de la fibra o un buen companion del 5G, es decir, básicamente con una televisión que arranque en el orden de los 5 o 6 euros como base, con toda la tecnología disponible y a partir de aquí sí poder sumarle y ponerle, es decir, combino Agile TV con Netflix, Agile TV con Prime, Agile TV con Video Club, con algunos canales concretos de Fox, etcétera, y al final esa value proposition, digamos, tiene todavía mucho crecimiento en el mercado, ¿no? Globalmente hay cifras donde dices, bueno, ¿cuál es la ecuación de crecimiento? Hay, bueno, las cifras de Netflix, de Prime, de Disney son bastante visibles, pero son una fracción de la población conectada. Entonces creemos que tanto en mercados emergentes como en el mid-market español o europeo, todavía hay mucho potencial de crecimiento para llegar a todo el mundo que tenga una conexión. Parte de nuestro propósito es poder llevar esa televisión de calidad, bajo demanda, con búsquedas inteligentes, con recomendaciones, con todo lo que la tecnología da de sí para que llegue a la mayor parte de la población posible con un precio atractivo, ¿no? Y eso mirado desde la perspectiva más industrial del sector, de la relación con las telcos o con los media, que son nuestros vehículos de distribución, de alguna manera llegar con una propuesta de valor que, en base a lo que vemos de la capacidad de mutualizar o de ser un agente que opera en el sector compartiendo parte de esa infraestructura y con una escala global bastante más grande que la que individualmente pueden tener muchas de las telcos, es decir, permite unas economías de escalas a la hora de negociar los set-top boxes, de negociar los contenidos o garantizar la evolución de una plataforma tecnológica que sigue creciendo y sigue teniendo necesidades acorde a la evolución del sector. Y bueno, con esos drivers vemos un crecimiento orgánico bueno, bastante potente que puede seguir creciendo por encima del mercado, pero en un mercado que todavía tiene una expansión por delante bastante grande, ¿no? Y muy saludable porque conecta con una necesidad básica de la gente, ¿no? Que es entretenerse, informarse y hacerlo de una manera mejor que nunca en la historia, ¿no? Realmente hoy se tiene un acceso a una cantidad de contenidos donde parte del problema es cómo organizar ese contenido y cómo ordenarlo y cómo recomendarlo y cómo acceder de manera inteligente y cómo acceder de manera eficiente también con una estructura de costes que te permite elegir lo que quieres ver y pagar por eso, ¿no? Volviendo a las palancas de crecimiento, nosotros seguimos, como siempre explicábamos, planteando un crecimiento orgánico e inorgánico, es decir, que puede ser paralelo, acorde un poco al análisis de operaciones que generen valor para el accionista. Creemos que el mercado está muy fragmentado,
tenemos todavía crecimiento para complementar nuestra tecnología en el end-to-end de OTT con otros players tecnológicos que pueden entrar en el P&L de Agile TV y ofrecer una integración vertical interesante. Sí hay una ecuación de valor para el accionista interesante, como pasó con Edgeware o con Fon, ¿no? Estamos regularmente ya analizando diferentes pipelines de operaciones de M&A. Tenemos que ser razonables con los tiempos de integración y la capacidad de digerir y ejecutar correctamente las sinergias, ¿no? Evidentemente, pero vemos un potencial de crecimiento paralelo al orgánico que permite ir consolidando esta posición como un player relevante, sobre todo en Europa y Latinoamérica, que son las áreas geográficas donde tenemos más pegada, ¿no? Nos hacen otra pregunta con respecto a cómo fue la operación de Edgeware. De hecho, la primera vez que hay una OPA desde una empresa del BM Growth, ¿no? En general, creo que refuerza la idea de que todo el ecosistema mejore. El mercado ha crecido, el mercado al final vamos viendo que es un mercado que funciona cada vez más con más liquidez, con más agentes, con más institucionales, con más retail, pero en cualquier caso, digamos, hay necesidad de seguir creciendo. Y uno de esos mecanismos que para nosotros fue muy atractivo es poder hacer una OPA sobre una empresa, en este caso sobre el Nasdaq sueco, en el Nasdaq de Estocolmo, que nos obliga de alguna manera a plantear una operación con unos procesos complejos que hemos podido ejecutar en tiempo y forma. Primero, ante todo, entender el timing de la operación. Había accionistas que venían un poco de bajada, que llegaba a un modelo de madurez la empresa donde había tenido su momentum y lo había perdido un poco esa dinámica en el mercado, con lo cual había un cierto agotamiento de la base accionarial. Por otro lado, estructuramos una operación con un compromiso de los accionistas principales para garantizarnos una aceptación de casi el 50% antes de lanzar la OPA. No queríamos meternos en una guerra de contra-OPAs fuimos pacientes en consolidar el deal con una prima y un precio adecuado para poder hacerlo. Con unos múltiplos de enterprise value sobre ventas menores a otras operaciones que se han hecho recientemente en el mercado en el mismo sector, lo cual creemos que hemos comprado a un buen precio y pudiendo poner encima de la mesa las sinergias compradoras y un proyecto industrial para el equipo y para también el mercado sueco, que es un mercado que nos merece muchísimo respeto porque es un mercado muy avanzado, con tecnologías punteras, con players también que entienden bien de la industria de telecomunicaciones y queremos seguir contando con ese talento, ¿no? Y por último, hemos hecho una operación básicamente financiado con cash, con una operación bridge, gracias un poco al apoyo de nuestros accionistas de poder desacoplar una ampliación de capital de lo que es la financiación de la operación, y hemos hecho una operación bridge que nos permitió hacer una OPA totalmente en cash para evitar, digamos, tanto un incremento de precio como una complejidad a la hora de hacer cash y stock, ¿no? que hubiera sido más difícil de gestionar y seguramente con un impacto negativo, un impacto mayor al coste de la financiación, ¿no? Eso nos permitió cerrar la operación en tiempo récord. En 3 semanas de celebración superamos el 90%, con lo cual a partir de aquí ya pudimos ejecutar, digamos, el delisting y el proceso de squeeze out, en el que estamos ahora acabando ya la última fase del proceso. El bridge lo usamos y por el camino, ya con la operación ejecutada, pudimos hacer una ampliación de capital exitosa con 6 veces sobre demanda en el tramo institucional, con 65 millones para 11 que pedíamos, que nos permitió ampliarlo un poco más, ampliarlo a 16, y un tramo minorista, digamos, para seguir contribuyendo a que haya una base de accionistas y liquidez en el valor de otros 5 millones, con lo cual hemos cerrado, digamos, todas esas operaciones que nos permiten, digamos, abordar la operación de Edgeware en el fondo después del bridge de uso temporal con equity, con una dilución completa, habiendo duplicado el tamaño de un 17% aproximadamente, ¿no? Entonces, ese diseño de la operación nos ha permitido ejecutarlo con más capacidad de realmente ir en la línea que queríamos, que es poder financiarlo de manera adecuada, pero no entorpecer la negociación de presión y los tiempos del takeover de Nasdaq, que requería unos tiempos muy ajustados, desacoplados de la ampliación de capital, ¿no? Bueno, por nuestra parte, para cumplir con el tiempo, nos dicen que deberíamos cerrar. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no, tenemos canales abiertos para poder contestar preguntas de cualquiera que quiera acercarse a través de nuestro canal institucional de inversores o otros mecanismos por los cuales podemos seguir contestando si quedan más preguntas. Muchas gracias.